El Instituto de Investigaciones Pedagógicas José Antonio Encinas del SUTE Lima presenta Germán Caro Ríos, forjador de la Escuela de Estudio y Trabajo y la Coeducación, en el centenario de su nacimiento, 28 de mayo de 2005. A 100 años del nacimiento del maestro Germán Caro Ríos, su obra como pedagogo y luchador social tiene que ser reconocida y suficientemente valorada. Caro Ríos fue un educador de pensamiento y práctica socialista que se formó con la influencia de José Carlos Mariatti, un dirigente sindical que defendió con consecuencia y valentía a los trabajadores. Fue uno de los destacados precursores del SUTEP, creado en 1972, un año después de su muerte. Integró la práctica pedagógica con el trabajo en la comunidad y la acción política en los años de plena lucha social junto a la Mauta. Esta formación le valió ser uno de los creadores de la concepción del Frente Único Magisterial. Para la comunidad de Huayopampa, Huaral, que lo vio nacer el 28 de mayo de 1905, Caro Ríos es el primer profesional de esa tierra, a la que volvió luego de graduarse como educador en Lima. Huayopampa es una pequeña ciudad, ubicada a 100 kilómetros de Lima y pionera en la producción de melocotón blanquillo. Allí una escuela lleva su nombre y sus enseñanzas se recuerdan. En las mañanas dan las informaciones que está ocurriendo, entonces ya a los alumnos ya se les decía que tenían que necesariamente leer periódico, escuchar radio, o algunas informaciones comunales. Muchos de ellos se agradecen. A los 25 años de edad, empezó a ejercer la docencia en su tierra natal, en donde fue el pionero en vincular la enseñanza de la escuela con el cultivo de los valores y el trabajo en la comunidad. Un gran profesor que nos ilustró bastante, tanto en la escuela como en la comunidad. También ha sido comunero él y he aprendido bastante. Por ejemplo, su primera inquietud de él era combatir los vicios. O sea, acá antes se consumía bastante coca, alcohol, cigarro. Eso consumió totalmente. Como estudiante secundario, fue consciente de los abusos de las autoridades y gamonales en su comunidad, lo cual formaría su espíritu crítico. Años más tarde, cuando trabajó en una hacienda, vio de cerca la explotación del campesino. Esta experiencia motivó su decisión de luchar por un orden justo y solidario. Luego de trabajar un año en Cañete para costear sus estudios, fue a Lima e ingresó al Instituto Pedagógico Nacional de Varones. No solo se preocupó por su formación académica, asiste a la Universidad Popular Manuel González Prada, donde Mariátegui enseñaba acerca de la crisis mundial y la misión del proletariado peruano. Las ideas socialistas de la Mauta influyeron en su formación como maestro. Las asimiló, defendió y desarrolló, convirtiéndose en destacado discípulo de Mariátegui y luego en su amigo y camarada. Yo lo conocí a él ya bastante maduro, en la época de la ruptura del partido en el año 68. Entonces él era miembro del secretariado. Su gran obra, Las Escuelas de Estudio y Trabajo en Coeducación, fue editada por la Derrama Magisterial en 1991. Allí plantea que no hay discriminación entre el trabajo manual e intelectual y la labor conjunta de maestros, alumnos y la comunidad, y señala por qué deben estudiar juntos niños y niñas. Cuestiona el sistema educativo tradicional y desarrolla la escuela de trabajo en la comunidad de Huayopampa, provincia de Huaral. No solo era profesor de la escuela, sino también de la comunidad, enteramente. Así es. También comunalmente fomentamos acá, por inicio de él se formó una tienda comunal de la comunidad, también el transporte comunal, la ganadería comunal, todas esas cosas él nos enseñó y hasta ahora todavía se conserva esos comités que él inició.
Él en sí nos reunía a nosotros, como decirte, los quintos, en una sola aula, en su salón de él. Como maestro, para mí era el mejor de los profesores. ¿Por qué? Digo así, maestro de maestros, porque nos ha enseñado bastante. Nos decía, si vas a hacer, si no vas a seguir, no tienes posibilidad para seguir tus estudios, vas a ser buena madre de familia. Además de su labor comunitaria encomiable, tuvo un espíritu transformador para el trabajo y la pedagogía. Cuando la dictadura de entonces manda a Caro Ríos a enseñar a una provincia lejana, creyó castigarlo, pero en realidad lo premió. Al maestro le tocó una escuelita campesina de Viñac, provincia de Yauyos, donde realizó una eficaz labor transformadora. Para reivindicarlo, lo mandaron a Viñac. Cuando llegó él era todo un interrogante para la gente, gente que no había tenido acceso casi a la civilización. Cuando yo llegué a Viña, ya mi papá había hecho el centro escolar, porque no había escuela en Viña. Él hizo la primera escuela en Viña. Había él hecho muchos cambios. Mi mamá me contaba que los niños, por ejemplo, tenían una vestimenta todo desde frío, ¿no? Esa base de lana, de tejido natural de ellos. Pero como en todo pueblo, pues abandonado y sin conocimiento de nada, tenían cantidad de piojos. Y para combatir eso, mi padre había encargado a mi madre que hierva la ropa de todos los chiquitos. Un caos porque toda la ropa se hizo chiquita porque era lana. Y después era un problema. Y después rapó la cabeza de todos los chiquitos. Y a mi papá casi lo linchan, dicen los pero lo hizo. Y entraron la gente y esa fuerza, esa energía que ha tenido él para hacer el cambio, ha sido valiente. Al principio no hablaba quechua, pero logró comunicarse con sus alumnos y aprendió ese idioma para educar al pueblo quechua hablante. Ya cuando he ido yo, ya había chicos que hablaban castellano, escribían y todo, ¿no? Llevó su radio, un radio a batería. El radio de batería lo puso en una ventana frente al patio. Y en las noches hacía mucho frío, pero la gente iba a escuchar a la radio. Y había una hora en que transmitía la BBC de Londres que llegaba perfectamente por ahí. Y mi padre escuchaba, yo me acuerdo que era la BBC de Londres que llegaba. Y la gente, cuando recién pusieron a funcionar ese radio, era pues un acontecimiento que se va a inaugurar. Oiga, la gente fue y toda la multitud ahí afuera. Y suena pues el radio, y la gente miraba por un lado, miraba por otro. Y, que de dónde viene, que por qué sale la voz de ahí, ¿no? Y ya mi papá los explicaba, es así. Y todas las noches iban a escuchar la BBC de Londres y mi papá se les daba el afán de explicarles a cada uno de qué se trataba. Junto a la escuela, al lado derecho de la escuela, había otro local que había construido mi padre como un auditorio. Para un auditorio tenía su escenario, tenía todo. Y ahí llevó a cabo mi papá la obra de la Ollanta en quechua. Y la gente se emocionaba, ¿verdad? Cómo se emocionaba, cómo hacía, y lo hizo en quechua la obra, porque eso de cultivar teatro ha sido una cultura que ha tenido Guayopampa desde sus inicios. Bajo su orientación se siembran los gérmenes de la escuela nueva en otras comunidades. Jueves nos toca labores, a cortar maguey, a llevar al río, a aplastar en el río. El otro jueves a sacar la fibra del maguey y luego a torcerla
y se hizo una fábrica de sillas. ¿Sí? Habían sillas, habían mesitas, habían banquitos, tanto que los chicos decían, hubieron tanto que pidieron las otras escuelas vecinas. Entonces había para la exportación y aprendieron ellos la exportación y aprendieron a hacer el comercio, el negocio. Entonces ellos también hacían su... No. ¿Y las mujeres qué hacían? Con el maguey, cortinas, pisos, tejidos a crochet. A partir de la acción de la escuela, la comunidad salió del atraso y se volvió próspera. Por eso, tienda comunal. Era para que no los precios sean controlados por la comunidad, donde todos los comuneros rotaban por la tienda. El transporte comunal. Todos lo trabajan, todos se benefician. El transporte comunal. Y eso sigue. Tierras comunales. Entre sus logros están la alfabetización del indio, creación de bibliotecas, salones para teatros, huertos y jardines, complejos deportivos, talleres de carpintería, instalación de alumbrado eléctrico, agua potable, posta médica, creación de cooperativas ganaderas y ferias escolares. Al unir el estudio y el trabajo, fue el pionero en sentar bases en el país de la educación científica y tecnológica. Esta propuesta, como un sistema pedagógico, como un sistema educativo, de combinar el estudio con el trabajo dentro de la coeducación para liderar una educación científica, tecnológica y productiva. Es el precursor de la educación científica